ejemplo, el rey de la función autonómica, hipotálamo. ¿Sí? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de neurogénesis con respecto al aprendizaje, el rey, formación del hipocampo. Y si nosotros queremos hablar de sensación de recompensa inmediata, la reina, la amígdala. ¿Sí? Porque las conexiones amigdalares, ¿sí? Amigdalofugales, van a ser, por eso se llama amigdalofugal, o sea, sale de la amígdala y se fuga, o sea, se va a muchas partes de sitios en donde se puede crear una descarga, ¿sí? De neurotransmisores que me va a dar una sensación de recompensa casi inmediata. ¿Ok? Entonces la reina de la sensación de la recompensa es la amígdala. Que tenemos otras zonas que pueden modular la recompensa en altísimas partes, inclusive en el tronco encefálico la tenemos, pero la reina es la amígdala. ¿Ok? Ya. Entonces, vía. A ver, ¿qué? La vía perforante. Uy, ya lo vimos en micro, a ver. Ahí tienes hasta los numeritos para que se acuerden. A ver, salía de la corteza entorrenal, iba, creo que de la segunda capa o la primera capa, iba hacia la parte del giro dentado. Ok. ¿Qué Ah, y era importante perforante. pasa? Se llama perforante porque, Ajá, porque era perfora perforante porque justo atravesaba, pasaba todo y iba directo hacia el giro dentado. Ajá. No da vueltas por otros lados de sitios de sinapsis, ¿sí? Directamente, por eso se llama perforante, porque perforan todas estas fibras y directamente van a buscar hacer sinapsis con el giro dentado. ¿Con qué parte del giro dentado? Con las células granulares. ¿Las células? ¿Granulares? O... Granulares o granulosas, ¿sí? De la capa granulosa del giro dentado. Bien. Ok, ¿y luego? ¿Qué pasa? Bueno, ahí entraba en la parte del hipocampo, que eran los cuernos de Amón 1 y 2 o 3, directo. Pero sí, No se acuerda. No, se pasaba por los cuernos de Amón, una parte, y otra parte en cambio se iba hacia... no se acuerda. Hacia el A ver. córtex. No se acuerda. A ver. A ver, ¿sí? Perfora, ¿sí? Y se dirige directamente al giro dentado, aquí. Esa sinapsis da una proyección que se conoce como fibra musgosa, ¿sí? Después del giro dentado va esa fibra musgosa y se dirige aquí a un sitio de sinapsis, ¿ok? Para, luego de que atraviesa o termina de pasar por el giro dentado, ¿sí? Se dirige hacia el cuerno de Amón 3. ¿Ok? Ahora, una vez que está aquí, en el cuerno de Amón 3, va a recorrer toda la formación del hipocampo hasta llegar a el cuerno de Amón 1, donde va a ser un sitio de sinapsis. ¿Sí? Ahora, aquí pasan dos cosas importantes. ¿Ok? Una vez que hace este recorrido, puede tomar dos caminos. ¿Sí? O, después de que hace la sinapsis en el cuerno de Amón 1, se puede regresar por los cuernos de Amón y formar parte de fibras comisurales y dirigirse hacia, por medio del alveus, se va hacia la fimbria y va al fornix. ¿Ok? El otro camino es que siga recorriendo y se vaya hasta el subículo. ¿Ok? Para que después de que hace sinapsis en el subículo, se regrese en dirección hacia el giro parihipocampal. ¿Sí? Ok. La otra vía es la vía alvear. ¿Sí? La vía alvear es más cortita. ¿Ok? La vía alvear... Ah, ya lo que me olvidaba decirles. Después de que hace esto, que se va al subículo, parte de información se va de regreso hacia el giro parihipocampal, o del subículo también se puede ir de regreso de nuevo hacia el cuerno de Amón 1, recorre toda formación del hipocampo e irse hacia alveus. Es decir, si se dan cuenta,
la vía perforante hace sinapsis en varios sitios y recorre anterógradamente y retrógradamente. Por eso es que forma la memoria episódica, ¿sí? Porque es envío el color de vestido de Sofía, el color de la blusa de Rosa, ¿sí? Lo que le estaba contando Keila a Manuel, ¿ya? O sea, toda estimulación que yo voy recibiendo, que va a formar parte de ese episodio de mi vida que yo les decía que lo puedo guardar en mi memoria, ¿sí? Va a recorrer por la vía perforante y va a dar muchas vueltas. ¿Con la finalidad de qué? De que cada uno de esos estímulos, entre mayor o menor sea, mayor probabilidad de creación de sitios de neurogénesis en la formación del hipocampo se vaya a dar. ¿Sí? ¿Ok? Y que obviamente eso, pasando por la formación del hipocampo, en algún momento se envíe a otras zonas límbicas para que se termine el circuito de Papez. ¿Ok? Y eso finalmente pueda llegar a estimular a otras zonas que tengan función límbica. Amígdala, hipotálamo, cortezas de asociación, corteza prefrontal, ¿sí? Que ya lo vamos a hablar como circuito como tal. ¿Sí me voy a entender hasta ahí? ¿Sí? Ok, ahora, la vía alvear es una vía más cortita. Acuérdense que esta es una vía para la parte contextual de la memoria. Es decir, lo que va relacionado al recuerdo, por lo tanto es menos cantidad de información, por decirlo de alguna manera, y por eso es una vía más cortita. Se llama alvear porque va directamente a una zona que se llama el alveus. ¿Qué es el alveus? Es la parte más superficial de la formación del hipocampo. Es la parte más superficial de la formación del hipocampo. Es toda esta parte que está aquí de sustancia blanca que va acarreando todas las fibras que traen toda la información para dirigirse hacia la fimbria. ¿Qué es la fimbria? La fimbria es lo que va a conectar con la columna posterior del fornix, y entonces ahí ya va a entrar al fornix y entra a todo el circuito de Papez. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la vía alvear? Sale también de la corteza entorrinal, puede incidir en la actividad sináptica del cuerno de Amón 1. Ahí viene esa parte contextual, es decir, todo lo que viene de la corteza entorrinal, ¿sí? Lo contextual. Ah, el color del vestido de Sofía se parece también al color de vestido que tiene Dayana. Entonces eso es lo contextual, para que se forme un recuerdo. ¿Cuál va a ser el recuerdo final? El recuerdo final va a ser Sofía y Dayana tienen el mismo color de vestido. Pero la parte contextual, para yo poderlo relacionar, tiene que incidir entonces esa información en la actividad sináptica de la vía perforante, que es la que está creando la memoria episódica. ¿Sí? Entonces viene acá, incide ahí, pero también se dirige directamente hacia incidir la sinapsis en el cuerno de Amón 3. Para que todo eso también se vaya hacia el alveus y por lo tanto a la fimbria. ¿Ok? Entonces son complementarias las vías. No es que una va por su lado y la otra va por el otro completamente diferente, se complementan. ¿Ok? ¿Sí? Pregunta con vía perforante y vía alvear. ¿No? En la vía perforante, Sí. la información que va directo después del cuerno de Amón 3, que va hacia las fibras, que no hizo mayor conexión, mayor contacto, digamos, con el cuerno de Amón 1, o no regresó al subículo, ni nada. Eso sería como la memoria, digamos, de corto plazo. Que no Es lo que tiene le muy está importante. pasando en ese momentito. ¿Me explico? Y que no Porque tuvo todo lo algo- que a usted le pasa en ese momento, usted necesita que igual entre el circuito de Papez. Porque eso que le está pasando en ese momento, usted le va a crear una reacción emocional, le va a generar a usted de pronto una necesidad de toma de decisiones. Todo eso tiene que entrar en parte directamente al circuito de Papez, porque usted, en base a eso que está viviendo, usted va a tomar decisiones, va a hacer preguntas, ¿sí? Entonces tiene que entrar el circuito de Papez, porque ya cuando hablamos de circuito de Papez ya completo hacia afuera, recordemos la República. ¿Sí? Recordemos que imparte toda esa información que le está pasando en ese momento. Ya dejemos de pensar en la creación de memoria, sino lo que le está pasando en ese momento.
momento, tiene que ir a hipotálamo, tiene que ir a corteza prefrontal, tiene que ir a corteza de cíngulo, tiene que ir a cortezas de asociación. ¿Sí? Porque lo que le está pasando en ese momento, yo qué sé, por ejemplo, el ver que los vestidos de Sofía y de Dayana son iguales, ¿sí? ¿Ya? Eso que le está pasando en ese momento le va a llevar a algo, a una reacción. De pronto preguntar, ¿ya te diste cuenta, Sofía, que Dayana tiene el mismo vestido que tú tienes? O decidir a quién, ¿sí? Porque para eso usted tiene que tomar una decisión. ¿Qué va a decir? ¿Yo con quién tengo más contacto? ¿Con Sofía o con Dayana? Yo la veo más a Dayana y creo que como que con Dayana tengo más confianza, entonces mejor a ella le voy a preguntar, porque capaz que si le digo a Sofía, Sofía pronto se puede resentir, ¿no? Todo eso que viene de simplemente darse cuenta, ¿sí me explico? Necesita una toma de decisión, una parte reactiva de usted, que eso se va a agregar también en su memoria, ¿sí me voy a entender? Entonces por eso es que hay información que se queda, como por así decirlo, dando las vueltas aquí, generando sinapsis, generando neurogénesis, y otras que directamente tienen que salir a la luz. O sea, eso le iba a Para preguntar. irse relacionando con el resto de las estructuras del circuito de papel. El giro que hace es cuando estoy asociando y anclando, digamos, a algo más importante o a algo más emocional. Ujú. Y lo que se fue directo, que Entra probablemente son circuito cosas, en el momentito, entra el circuito. que sí. probablemente son cosas que no son muy relevantes, no son de poca importancia, que No igual necesariamente que sean de poca importancia. o sea, yo digo porque igual las voy a necesitar, igual me voy a acordar, pero Sí. en un lapso de tiempo menor, porque como no lo estoy anclando nada más. No, escucha. Lo que va a hacer que usted recuerde en mayor o menor lapso de tiempo las cosas, ¿sí? Es qué tanto se haya estimulado a hacer neurogénesis la formación del hipocampo. ¿Sí? Y eso pasa durante el descanso. Cuando usted se duerme, ahí recién la formación del hipocampo comienza a ser su mayor como hito, momento de creación de neurogénesis, y comienza a crear las redes neuronales para que sea un recuerdo, ¿sí? Una red neuronal que se quede en la corteza de asociación, que usted después la puede buscar. No de lo que va a pasar aquí. Esto es el inicio de... Y esto pasa todo el tiempo. ¿Sí? Esto pasa mientras usted de aquí decide salir y bajar a comprarse un café, o la decisión que usted tome de no irse a comprar el café aquí abajo, sino se va a subir al coffee. ¿Sí? Capaz mañana va a recordar, me compré café Suira Coffee, me salió más carito, ya hoy ya no tengo para comprarme Suira Coffee, me toca comprarme abajo. O no lo recuerde, ¿sí? Porque eso depende de su grado de atencional, o no lo recuerde, ¿sí? Entonces mañana se va directo a Suira Coffee y dice, no, pues es cierto, pues yo ya no tengo para comprar aquí, me toca regresar, ¿sí? Pero todo esto pasa, lo que quiero decir es que todo pasa al mismo tiempo. Mientras la formación del hipocampo está haciendo su sinapsis, al mismo tiempo se están enviando estímulos al circuito de Papez. Todo es al mismo tiempo. ¿Cómo envío ese estímulo? ¿Cómo envío ese estímulo? ¿O en qué vía o cómo veo eso del estímulo? ¿Qué? ¿Lo que se va al circuito de Papez? Dice usted. Claro, ajá. Porque Lo que se va por que... Fornix, pues. Lo que se va por Fornix. ¿Cómo sabe cuánto fue estimulado? ¿Cómo? ¿Cómo se sabe cuánto fue estimulado? La importancia de la estimulación está aquí. Corteza de asociación. La Porque importancia que le claro. diga igual en el momento. Claro. Cuidando el La momento. importancia aquí es la corteza de asociación. Lo que usted está tocando, lo que está hablando, lo que escucha, lo que ve, eso es corteza de asociación. Ay. Por eso es que si ve que la corteza de asociación incide en hipocampo, hipocampo incide en asociación. Claro, está bilateral. Exacto, es bidireccional. ¿Sí me va a entender? Todo sucede al mismo tiempo. Lo que va a hacer que su formación del hipocampo genere con mayor intensidad sitios de neurogénesis para que esa memoria termine a largo plazo, obviamente depende de que su hipocampo funcione bien. Lo que quiero decir es cuál va a ser el estímulo necesario para que su formación del hipocampo haga eso. 1, dormir, y 2, corteza de asociación.
Entre más usted estimule a las cortezas de asociación, mayor probabilidad de que eso se quede a largo plazo. Por eso es que cuando usted estimula varias sensorialidades al mismo tiempo, algo se le guarda más en su memoria, ¿no? Cuando usted está en un proceso de aprendizaje, si usted solo lee, se le queda del 5 al 10%. Pero si usted lee, responde casos clínicos, ve imágenes, ¿sí?, hace un resumen con categorización de colores, usted tiene distintas formas de estimulación. Luego repasa con alguien más, usted decide repasar con Rosa y Rosa entonces le explica algo. Entonces usted está escuchando a Rosa, leyó, vio en la imagen, lo resumió con colores, tiene estímulos de distintas fuentes, auditivo, visual, ve un video de una gente que está temblando, entonces ya, ahí veo cómo está temblando, lo relaciono con un temblor rúbrico, de lo que puede pasar en tal síndrome, me acuerdo de la vía, del núcleo, ¿ya? Entonces, entre más estímulos haya, mayor probabilidad de creación de memoria. ¿Pero por qué? Porque esa asociación es la que recibe el estímulo. ¿Sí? Preguntas con las vías. ¿Se entendió bien cómo funciona esto? ¿Sí? Ahora, esto lo que acabamos de hablar de las vías, estamos hablando de lo que únicamente pasa en giro dentado, cuernos de Amón, subículo, y cómo llega esa información y qué pasa dentro de la formación del hipocampo. Pero es muy importante también lo que pasa fuera de la formación del hipocampo, porque eso va a incidir en qué tanta neurogénesis va a provocarse en la formación del hipocampo para que se cree la memoria. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el flujo de información para tener una idea? En su mayoría es bidireccional, esto es lo que tienen que tener claro. Ahora, ¿sí? Circunvolución parihipocampal, corteza rinal, corteza entorrinal, todo eso, ¿sí? Entorrinal, el resto, ¿sí? El resto de la corteza parihipocampal, corteza prerrenal también, ¿ok? Por aquí pasa información que viene de dónde, lo que yo les decía, las cortezas de asociación, ¿sí? Mi corteza de asociación frontal, mi corteza de asociación parieto-occipital temporal, ¿sí? Lo que escucho, lo que veo, el espacio parieto-occipital, ¿sí? Visuoespacial, ¿ok? Que estoy dentro del laboratorio, que estoy fuera del laboratorio, eso me da ubicuidad en el espacio, ¿ok? Frontal, toma de decisiones, corteza prefrontal, juicio, ¿sí? ¿Ok? Manuel me cae bien, Keila me cae mal, ¿sí? Juicio, ¿ok? Todo eso, lo que está pasando, literalmente lo que le está pasando, usted está conversando con alguien y medio de esa persona le puso una cara que a usted no le gusta, me cae mal, ¿sí? Ese juicio que usted da en ese rato, ¿ok? Todo, absolutamente todo lo que ve, lo que toca, lo que escucha, lo que habla, lo que le preguntan, lo que usted pregunta, todo, absolutamente todo el episodio de su vida que yo le decía hace un momento, todo eso está sucediendo en las cortezas de asociación, que las cortezas de asociación son las que reconocen todo. Entonces, se reconoce todo eso y todo eso llega y pasa por corteza prerrenal, por corteza de la parihipocampal. Toda esa información sensorial que usted está experimentando en ese momento, todo es una información que potencialmente puede crear un recuerdo. Es decir, no porque todo entre en la formación del hipocampo va a crear una memoria, no. Eso es lo que yo le decía hace un momento. Por eso es que hay información que entra a la formación del hipocampo y usted ve que no se va a ningún lado más, y se va a un alvear, alveus, y se va a fornix. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se va directo a fornix? Porque parte de esa información
potencialmente puede crear memoria, pero no necesariamente va a crear memoria porque pase por formación del hipocampo. Tiene que entrar en el circuito, tiene que ir de vuelta a las cortezas de asociación, tiene que ir hipotálamo, tiene que crear una reacción emocional, ¿sí me explico? Tiene que irse afuera también, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que esa información ingresa, pero también tienen que tener claro que la circunvolución parahipocampal sobre todo, pero también la corteza prerrenal, o sea, la corteza de la circunvolución prerrenal, ¿sí? Tiene un flujo bidireccional, es decir, esa información entra a la formación del hipocampo, pero por ahí también puede salir. Por eso hablábamos, ¿sí? De que la vía perforante va a tener parte de información que va a regresar a la circunvolución parahipocampal. ¿Se acuerdan que les dije? Porque por circuito de Papez sabemos que de formación del hipocampo hay una conexión bidireccional con corteza de asociación. Parte de esa información va a regresar a la corteza de asociación. ¿Ok? Porque puede ser que sea cosas del recuerdo que yo las tengo que seguir asociando literalmente con recuerdos que ya están preformados allá en la corteza de asociación. Eso generalmente pasa cuando yo hago conexiones de memoria. Eso pasa mucho con la memoria semántica. Cuando yo aprendo algo nuevo, pero está en relación con un conocimiento previo. ¿Ya? Entonces, para yo poder relacionar los conocimientos adquiridos nuevos con conocimientos previos, necesito mucho de esto de aquí que les explicaba. A la madre. ¿Sí? De esto. ¿Ok? Que se regrese a la corteza de asociación también, para relacionar. Todo el tiempo nosotros estamos haciendo uso de esto de acá, ¿sí? Cuando usted escucha, por ejemplo, una palabra nueva en otro idioma, por ejemplo en inglés, una palabra nueva, pero usted dice, pero tiene tal prefijo, ¿no? O tal sufijo, usted dice, se parece a tal palabra, capaz tiene que ver con esto, ¿no? Esa capacidad de asociación que ustedes tienen cuando van a reconocer algo, o cuando están aprendiendo algo nuevo, sucede por esto. La información está entrando en la formación del hipocampo, recorre por aquí y dice, a ver, esto como que ya lo conocemos, a ver, regresémonos a la corteza de asociación para ver si lo reconocemos o no. Literalmente, eso es lo que pasa, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? La información que es nueva y que necesita crear sitios de neurogénesis, obviamente necesita hacer todo su rollo de sinapsis, ¿verdad? Esa información que necesita hacer su rollo de sinapsis entrará acá a corteza entorrinal y ahí sí empezará la vía. Ambas, en realidad, la alvear y la perforante, que esa ya la conocemos a dónde va a ser sinapsis, ¿sí o no? Ok. Ahora, ¿qué sucede? Que, ¿se acuerdan que yo les decía que hay información que yo la relaciono con conocimientos previos? Cuando esa información que ya viene reconocida de algo previo de las cortezas de asociación, ¿sí? Llega al subiculum, ¿ok? ¿Ya? Ahí es cuando se va a decidir para qué vía se va a ir. Generalmente si yo la estoy relacionando con un conocimiento previo, ¿sí? Se va a ir al alvear, porque entonces, ¿qué es esa información? Es una información nueva que se va a agregar a una memoria ya preformada, ¿sí? ¿Ok? Pero en cambio, si es algo relativamente nuevo, que literalmente es todo lo que nos pasa en el día, porque cada día nos pasa una cosa diferente y nueva, ¿sí? ¿Ok? Va a tomar la vía perforante para comenzar a generar esa creación episódica. Que de lo episódico, porque todo parte de siendo episódico, de lo episódico se transforma en semántico, en realidad. Porque para que esto que usted está estudiando, o que estamos viendo ahorita en la clase, se transforme en una memoria semántica, primero tiene que pasar el episodio clase, ¿sí? Y que usted ya cuando lo quiera recordar después, usted diga, es que en la clase lo vimos con una imagen, me acuerdo que tenía colores naranja, azul, verde y rojo, y estaba representado así el cuerno de Amón y no sé qué, y todo eso que usted primero se comienza a cocinar como una memoria episódica, se termina transformando en algo semántico. Porque luego usted va al libro y lo va a corroborar. Entonces esto sí es. Entonces cuando me pongan un test clínico de esto, tal cosa. Ahí se transforma en semántico, ¿no? Pero antes fue episódico. Todo comienza como episódico. ¿Sí?
Cuando la maestra, cuando usted estaba aprendiendo a escribir, le decía la A es una bolita y un palito y se escribe así, comenzó como un episodio. Y ahora es un hecho que la A se escribe como usted ya sabe que se escribe A, y es semántico, pero en algún momento fue episódico. ¿Ok? Ahora, aquí viene algo importante, ¿sí? Esa información que sale de la formación del hipocampo por medio de Fornix, ¿sí?, tiene varios caminos. Uno de los caminos es uno que ya conocemos, que son las fibras comisurales. ¿Cuáles? Las comisurales hipocampales. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de hipocampo? ¿Sí? Y hablábamos de las fibras comisurales hipocampales. Bueno, es que lo que está pasando en un hipocampo tiene que relacionarse con el otro. Por eso es que yo no puedo tener pérdidas de memoria cuando tengo lesiones hipocampales unilaterales. Sí, pierdo memoria solo cuando tengo lesiones bilaterales. Porque siempre hay una conexión entre los dos. A la madre. ¿Ya? Lo que está pasando en este hipocampo tiene que pasar en el otro. Entonces va a ir directamente por las fibras comisurales hacia el otro hipocampo. ¿Sí? Y lo otro es que toma el camino de Fornix. Toma el camino de Fornix, ¿sí? Sigue el camino de Fornix. ¿Y qué va a pasar? Tiene que irse a precomisural para irse a área septal. ¿Sí? Tiene que irse a poscomisural para irse a cuerpos mamilares a ver si es que se necesita una reacción hipotalámica ante lo que está pasando, que generalmente en la mayoría de las ocasiones sí la necesitamos. ¿Ok? Y también para que se vaya a dónde? Y a tálamo, pues, ¿no? Para que entre a qué? A circuito de Papez. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando esa información se va hacia el área septal? ¿Se acuerdan que yo les decía que los núcleos septales son importantes modulatorios? Resulta que en los núcleos septales, ¿sí?, hay neuronas GABAérgicas. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que ambas amígdalas, ayer hablábamos que ambas amígdalas se conectaban por, ¿qué cosa? ¿Por la comisura? La comisura blanca anterior. ¿Y qué decíamos? Que había una conexión de ambas amígdalas con amígdala área septal, y que de luego área septal se iba ¿a dónde? Al hipocampo, a la formación del hipocampo. Entonces ahorita estamos uniendo el rompecabezas, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando entonces? Mis amígdalas que reaccionan a la emoción, al miedo, a lo que sea de lo que me está pasando, ¿sí?, pueden influenciar en la actividad septal. Pero los núcleos septales también están recibiendo pues información de la formación del hipocampo. ¿Ok? Entonces, mis amígdalas, en cuanto a la emoción, pueden condicionar lo que vaya a pasar en la formación del hipocampo de vuelta. Es decir, mis amígdalas, ¿sí?, por medio de las fibras amigdaloceptales, ¿sí?, pueden hacer que los núcleos septales se activen y que entonces los núcleos septales pueden hacer que, ¿qué cosa? Ocasionen una inhibición GABAérgica hacia la formación del hipocampo. Ahí es cuando viene la represión de los episodios. Yo reprimo los recuerdos con respecto a las emociones. ¿Por qué? Porque mi sistema límbico, que dice, a mí esto me ocasionó dolor, esto me ocasionó ira, tomé malas decisiones, prefiero no recordarlo. Lo cual es bueno y malo. ¿Ok? Porque cuando yo reprimo las cosas y no las trabajo, ¿ok?, creo una memoria emocional que no me conviene. Porque entonces cada vez que me pase lo mismo voy a reaccionar mal. O lo voy a reprimir y no lo trabajo. ¿No? ¿Ya? Entonces, ahí viene la actividad septal con respecto a la actividad de la formación del hipocampo. ¿Sí? Cuando yo tengo compromisos septales, ¿sí?, puede haber falta de inhibición GABAérgica hacia la formación del hipocampo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo le voy a dar demasiado foco, ¿sí?, a los recuerdos que me hacen daño.
¿no? Y ahí viene un poco la actividad en relación a la depresión crónica, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, el fornix, ¿sí? A su vez, ¿se acuerdan que decíamos que entonces los núcleos septales... ¿se acuerdan que hablábamos de la banda diagonal de Broca y del núcleo basal de Meissner que les dije hace un momento? ¿Sí? ¿Cuál es el núcleo basal de Meissner? Que también se conoce como núcleo basalis. Yo se los enseñé. ¿El de Meissner es el basalis? Sí. Que es el que está aquí. El basalis o Meissner. innominado o Meissner. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que toda esta área de aquí tiene funciones límbicas importantes? Bueno, ¿sí? ¿Qué pasa con el núcleo de la banda diagonal de Broca y el núcleo basalis? ¿Sí? ¿Ok? Son productores ¿de qué? De excitabilidad muscarínica. Si los septales hacen inhibición GABAérgica, ¿ok? Basal de Meissner, ¿ok? Banda diagonal de Broca, ¿ok? Y los otros septales, ¿ok? Envían excitabilidad muscarínica a la formación del hipocampo. Es decir, ¿sí? Yo voy a tener una modulación, el hipocampo no se modula solo, ¿sí? Si se dan cuenta, todo viene de afuera. O hay mucha excitación de las cortezas de asociación, que era lo que hablábamos hace un ratito, o directamente tiene una modulación de neurotransmisores, o GABAérgica o muscarínica. ¿Sí? Y la muscarínica, ¿por qué es necesaria? Porque entonces va a hacer que haya mayor actividad de neuroplasticidad, por lo tanto haya mayor neurogénesis también y haya mayor producción de recuerdos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. Tiene cara de confundida. No, solo que, o sea, en conclusión, Mucha información. los Tienen que núcleos, repasar. o sea, yo puedo decir que el núcleo basal de Meissner, ¿verdad? Ajá. Prácticamente son responsables o son los que ayudan en la neurogénesis. Claro. O sea que si tengo problemas ahí, tengo problemas para neurogénesis, para crear nuevas memorias. Claro. Más que para crear, bueno, si usted dice que crear nuevas memorias, como que es muy general. Guardarla entonces. Sí, o sea, va a ser más difícil para ese paciente que pase de una memoria a corto plazo a largo. Sí, eso sí. Entonces va a ser más difícil evocar recuerdos, porque no están guardados adecuadamente, porque hay poca estimulación muscarínica para la plasticidad. Y con, digamos, con recuerdos de asociación para tratar de evocar el recuerdo, igual se podría, pero difícil. O sea, es que, a ver, la plasticidad es necesaria para que se cree la red neuronal nueva que termine en una corteza de asociación y sea un recuerdo ya guardado que usted lo puede evocar muchas veces a través del tiempo. ¿Sí? O sea, más bien Entonces, como- lo que va a pasar es que puede haber mucha estimulación, por ejemplo, de cortezas de asociación y de pronto se va a quedar en una memoria como mucho a mediano plazo. Pero no se va a poder crear la red que se necesita, que termine en la corteza de asociación para que usted lo pueda recordar o sea, que no- a través del tiempo. Claro. Por ejemplo, que usted recuerde que azul se escribe A-Z-U-L y cómo se dibujan las letras, eso es una memoria creada a largo plazo que usted la tiene desde hace mucho tiempo que aprendió a escribir la palabra azul y relacionarlo con el color. ¿Ya? Entonces eso es una red neuronal que ya está en su corteza de asociación. Usted la puede recordar porque ya está ahí, en su lóbulo temporal y ya está ahí también en su lóbulo, en su corteza de asociación parieto-occipital. Ya está ahí. Y por eso usted cada vez, ¿no?, que usted ve la palabra azul,
puede tener un recuerdo de cómo se observa el color, aunque no esté viendo el color azul o al revés, ¿ya? Pero eso es porque ya está creada la red. Para que eso pase, tiene que haber neuroplasticidad dentro de la formación del hipocampo. Para que haya neuroplasticidad dentro de la formación del hipocampo, tiene que haber una adecuada función modulatoria muscarínica del núcleo basal de Meyer, de banda diagonal de Broca y de núcleos centrales. ¿Sí?